9 de la mañana con 5 en Radio Capital, Tu Salud Importa. Hemos invitado al doctor Paul Lucchesi, coordinador de la unidad de emergencia de la Clínica Delgado. Doctor Lucchesi, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Felipe, gracias por la invitación. La pregunta de repente a usted le puede parecer tonta, pero ¿qué cosa es una emergencia? ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de estómago y una angina de pecho? ¿Entre un ataque cardíaco y un dolor de pecho? ¿Entre un dolor de cabeza, en una cefalea y una meningitis? ¿Qué cosa es una emergencia? Sí, pareciera que los dos significan lo mismo, pero en realidad no lo es. Una emergencia es aquella situación súbita en la salud en la cual el riesgo de vida es inminente. Por ejemplo, los signos de un paro cardíaco o de un infarto cardíaco. Por ejemplo, el hecho de tener una hemorragia profusa, de tener un vómito con sangre o de tener súbitamente un desmayo que no recobre la conciencia o empieza a convulsionar. Una urgencia es aquella situación de salud, usualmente también súbita, en la que no está en riesgo la vida del paciente y, por supuesto, necesita una atención oportuna y eficaz, pero quizás uno puede tomar un poquito más de tiempo en atenderlo. El que llega con una emergencia es atendido inmediatamente. ¿Por qué en la Clínica Delgado ustedes han puesto un máximo de 10 minutos? O sea, ¿eso quiere decir que técnicamente o científicamente tú tienes un máximo de 10 minutos para salvarle la vida a alguien que viene con un dolor de pecho y usted llega, calculo que usted pues no es un brujo, es un médico, entonces, llega, lo miras, lo tocas, lo ocultas, le pones un estetoscopio, al toque le mides la presión y dices, no, este tipo está haciendo un paro cardíaco, máximo en 10 minutos lo tengo que salvar, ¿así es? La idea en realidad es que esos 10 minutos sean el tiempo máximo en que inicia la atención en la emergencia. Porque es mucho más frecuente, menos mal, que un infarto cardíaco que viene a ser un cólico renal, por Dios. ¿No? Por decir. Entonces, llega una persona con un cólico renal que es un dolor espantoso, probablemente es el dolor más intenso que un ser humano pueda sentir. ¡Ah, caramba! ¿Es peor que un dolor de muela, peor que el parto? Es terrible. Incluso mujeres que ya dieron a luz, incluso por parto natural, nos refieren cuando llegan con un cólico renal que ese dolor es peor que el ya, ¿eso es una emergencia o una urgencia? Porque no te vas a morir del dolor. Claro. En el sentido exacto de la definición es una urgencia, pero el dolor lo convierte en una emergencia. Yo no puedo tener y no puedo soportar ver a una persona que, por ejemplo, esté llegando y lo mantengamos en la sala de espera porque su definición es un cólico renal y es una urgencia. En ese caso, el dolor lo convierte en una emergencia y es mi deber acudir y aliviar esa molestia. Correcto. Jimmy Roy se pone a jugar fulbito porque cree que sabe y no sabe. Pandangán. Te doblas la rodilla y no sabes si es esguince, si es fractura y tal. Puede llegar y el médico se da cuenta que eso no, pues es un esguince, no es fractura. ¿Ya deja de ser urgencia? No, en el caso... ¿Se convierte en emergencia? Claro, una rodilla. Es una urgencia en realidad, a menos que de primera mano uno vea que hay una fractura por la deformidad de la extremidad, ¿de acuerdo? Bien. Es una urgencia, pero ojo, eso igual implica que tenga una atención oportuna. O sea, el hecho de que sea una urgencia no significa que lo mandamos a la sala de espera. Correcto. La idea es atender a los pacientes de manera oportuna y eficaz, y el hecho de los 10 minutos es que justamente no queremos gente en la sala de espera, sino que rápidamente además uno se pone nervioso. Por supuesto, para una persona, en realidad, así tenga un dolor de garganta con fiebre, para esa persona es una emergencia. Le pongo un ejemplo, me pasó con mi hija chiquita. Todos los chiquitos son movidos, hay chiquitos que son más movidos. Se sube pues a una sillita, se cae de la silla, le topa la ceja en la parte del arco superciliar, se le hace era del tamaño de un arroz chiquito, pero le comienza a salir sangre. Es decir, para mí como papá, como para cualquier papá, para Lucchesi ya, usted tiene hijos. Por supuesto. Le comienza a salir sangre a su hijo por el arco superciliar y dice, se me muere. Entonces llega, eso es una emergencia. En realidad es una urgencia, pero va a ser atendido inmediatamente. Porque le sale sangre, le tapa la sangre el ojo. Por supuesto. O sea, hay que tener bastante criterio también. Correcto. En este momento estamos tranquilos, son 9 de la mañana con 10 y estamos conversando. Pero usted en el momento que está atendiendo en la Clínica Delgado, hagamos el resumen. Viene un señor con dolor de pecho, me muero, tengo un ataque cardíaco. Viene otra señora, tengo meningitis, me reviente el cerebro. Viene Quique Bravo con cólico renal. Viene Jimmy Roy con la rodilla reventada. Y viene Philip Butters con sangre en el ojo de su hija. En ese momento de tensión,
donde la gente grita, donde la gente carajea, donde le dice, salva a mi hijo. La tranquilidad y la eficiencia, ¿cómo se traduce en una atención? Todo empieza por un buen sistema de triaje inicialmente para poder rápidamente definir cuál de estos pacientes, que en realidad son pacientes que están entregando bastante reto para el médico, debe ser atendido primero y lo más rápido posible. ¿Qué es triaje? El triaje es la clasificación de los pacientes que llegan a la emergencia para definir cuál de ellos requiere justamente una atención primaria en relación al otro. Es decir, en emergencia la atención no es por orden de llegada, sino es por orden de prioridad. Ajá. ¿De acuerdo? Porque ahora, como vemos, estamos en una coyuntura en que en general las emergencias están llenas. Pero no el que llega antes va a ser atendido primero. Es generalmente el que necesita ser atendido primero el que va a pasar. Un niño de 5 años que está volando, que tiene 40 de fiebre, pasa a atenderse inmediatamente. Porque le puede dar una meningitis al chiquito. Puede ser una meningitis, si fuera más pequeño, hasta los 3 años, podría empezar a convulsionar, tener convulsiones febriles. Una situación que no lleva mayor peligro en adelante, pero en el momento, a ver, explícale a la mamá que eso no va a tener mayor problema. Balazos, puñales, ¿qué no ha visto usted en una emergencia? Es cierto, a lo largo de la carrera hemos visto prácticamente de todo, ¿no? Incluso en la época que hacíamos el entrenamiento, era la fase final del terrorismo, o sea que veíamos incluso policías y a la vez también veíamos terroristas lesionados, y era la época de las bombas en las torres, o sea que a veces venían desmembrados. Hemos visto de todo. Es una carrera súper interesante. Disculpe usted, ¿qué edad tiene usted, doctor Luque? Yo tengo 49 años. ¿Cuántos años como médico especialista en emergencias? Más de 20. Y esto es interesante, fíjate, una cosa que sale, o que quiero decir a raíz de esto. En la emergencia de la Clínica Delgado, tenemos médicos especialistas en emergencia. Es decir, no es solamente el hecho de que a mí me gusta estar en la emergencia y que siempre desde que salí de Cayetano en este caso, me dediqué a trabajar en emergencia. No, la medicina de emergencias es una especialidad que ya en el Perú tiene más de 20 años. Yo tengo amigos míos, no voy a decir nombres, que no pueden ver sangre. Es cierto. Usted debe haber visto toda la sangre del mundo, y yo lo veo usted es una persona calma. ¿Qué le da miedo a Paul Lucchesi? No, de hecho que puedo tener temores como cualquier persona, pero ojo, en el enfoque del médico, cuando uno ve sangre o ve situaciones terribles, más que enfocarse en el tema de lo rojo de la sangre o lo impresionante del momento, es que inmediatamente empiezas a pensar qué es lo que tengo que hacer para solucionar este problema. Y eso tienes que ver el hueco de la sangre y ver qué órgano vital puede haber comprometido ese balazo. ¿Qué es lo que lo va a matar ese paciente y qué es lo que tengo que hacer yo para solucionarlo? Entonces te abstrae la situación, digamos, terrible del evento de ver a una persona agonizando, y inmediatamente todas tus funciones se van en el hecho de pensar y hacer qué es lo que tienes que hacer. Son 9 de la mañana con 13, 9 y 13, 212-5353, 0824-802. Para mí es clave que la gente entienda, porque me ha pasado. O sea, yo llegué a una clínica en donde había un par de gafiteros que mandaron a mi casa, porque no eran médicos, eran gafiteros, y me estaban poniendo un Gravol, y yo sentía que me moría. Yo había perdido, doctor, 9 bolsas de sangre, no una, no dos, 9. La estadística dice que el 99% de la gente que pierde 9 unidades de sangre se muere. Y yo llegué en el sitio donde usted era el jefe y el pata que me vio, o sea, no ha demorado un minuto. Me tocó el corazón y mi corazón volaba, que estaba en 140 pulsaciones porque mi corazón quería seguir latiendo y tenía poquita sangre. De inmediato me pusieron a mí sangre. ¿Cómo te das cuenta que tiene un pata con mirarlo nomás? ¿Cómo sabía ese tipo que me atendió, no es cierto, que yo me estaba muriendo desangrándome? Sí, bueno, hay diferentes maneras. De hemorragia interna, no se Claro, diga. pero hay diferentes maneras de saberlo, pero inmediatamente uno lo ve, desde que ve al paciente ya lo ve pálido, sudoroso, lo ve taquicárdico, lo ve con la presión baja, lo ve con disnea, o sea, como que está respirando con mayor dificultad, lo ve con una expresión, me está pasando algo, no sé qué tengo, pero ayúdenme. Así decía yo.
Entonces el médico inmediatamente lo enfoca, evidencia y decide que esa es una situación potencialmente mortal e inmediatamente actúa. No es que vamos a hacer unos exámenes, fíjate, voy a preguntarle tal o cual, ¿no? Yo sentía que me Es estaba inmediato. muriendo. Yo sentía que me estaba... Yo no soy una persona miedosa. Yo casi le podría decir que no le tengo miedo a nada. Yo ya he visto la muerte un par de veces. O sea, yo calmo. Pero en ese momento que estaba en mi casa, le menté la madre a estos patas, me sácame acá, me estoy muriendo. Llegué y me salvaron la vida, pero no se demoraron un minuto, ¡plac! Y me comenzaron a poner sangre. Sangre, y comenzó a subir la sangre. O sea, el médico de la emergencia tiene que ser como el arquero, no puede fallar. Esa es la mejor comparación, justo lo venía pensando. Es como el arquero. Y tiene que ser el mejor arquero del mundo, realmente. No puede fallar. Así es. Vámonos a la pausa y ponte a pensar en una emergencia que ha marcado tu vida. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué cosa es una urgencia? ¿Qué pasa si tu mamá, tu hijo, tu sangre comienza a desangrar? ¿Qué haces? Pausa y regresamos en Radio Capital. Tu salud importa. Regresamos con el doctor Paul Lucchesi, especialista de emergencias de la Clínica Delgado. Pausa, regresamos. 212-5353-0824-802 en Radio Capital. Tu salud importa, tu emergencia importa. Estamos con el doctor Paul Lucchesi de la Clínica Delgado y seguramente va a haber mucha gente que va a llamar y va a comentarnos sus experiencias. Le ruego ponerse los auriculares al doctor Lucchesi para que nos hable de lo que ellos creen que es una emergencia, de cómo los trataron, cómo creen ellos que se debía tratar una emergencia. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? La Pati. ¿Qué tal, Pati? Cuéntame. Sí, mira, yo he tenido una experiencia con mi padre, ya falleció. Estuvo una emergencia, él tenía fibrosis pulmonar. Fue el momento en que le faltó el aire. Ya como dijo el doctor, se puso pálido, no podía respirar, sudaba y no sabíamos qué hacer. La duda quedó en esto. Mi papá estaba en el Padomi. El problema del Padomi es que cuando uno decía se siente así, demoran en venir y no podíamos esperar a urgencias a que venga el día siguiente. Dios mío, ¿qué pasaba con mi padre? Y tuvimos que llamar a emergencias. ¿Qué edad tenía tu papá? 81 años. Y llamamos a emergencia, como dijo el doctor, los doctores lo vieron con todos los síntomas que hace un rato nombrado y bueno, no nos dijo, parece que ya sabía que era el momento y dijeron que decidiéramos y para trasladarlo al hospital y es donde falleció. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿cómo podemos hacer en el caso de, no sé si se le compete al doctor hablar sobre el Padomi? Hay muchos ancianos que tienen esas... Me parece una buena idea, no, el doctor de hecho sabe... ¿Tanto? Sí. Tanto para que lo atiendan Okay. o a veces cometemos el error de llamar a emergencia. No. A ver, y yo reformulo todo. Le ruego al doctor que le diga a la gente qué es el Padomi. ¿Cuándo es que tú lo tienes que llevar a la clínica y no llamar a una ambulancia? O sea, ¿qué hacer con el abuelito o con el nieto? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo decides? Le ruego, por favor, doctor. Sí, claro, bueno, el Padomi es un programa de salud que va a dar la visita domiciliaria a aquellos pacientes que están empadronados, ¿no es cierto? Y tienen usualmente enfermedades crónicas. En el caso en que tengamos algún familiar en general que se pone mal, lo importante es tomar una decisión de a qué emergencia acudir, ¿no es cierto? Primero, si nosotros vemos que la persona se pone súbitamente mal, es decir, lo que hemos comentado, empieza a respirar rápido, pierde el conocimiento, se agarra el pecho, no puede respirar, entonces necesita llevarlo a una emergencia. Una opción es llamar a una ambulancia para que lo lleve. Lo malo de esto, no por las ambulancias, sino por nuestro tráfico usualmente, es que demoran y llegan tarde y muy tarde o nunca. En esos casos es importante acudir a la emergencia. Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de decir a qué emergencia voy. Entonces tiene que ir a una emergencia que tenga una, digamos, rápida y oportuna atención, pero sobre todo que tenga capacidad resolutiva. Porque como pasó en este caso que nos ha comentado, parece que lo llevó primero a un centro de salud en donde no pudieron o no tendrían las facilidades de tener una resolución total y tienen que recién ir al hospital. Usted me está hablando de tomar una decisión, o sea, la Clínica Delgado pues es una clínica que está a nivel de la mejor clínica en Estados Unidos, en Europa, tiene una infraestructura alucinante, tiene el helipuerto, lo tiene a Lucchesi, tiene todas las máquinas seguidas por haber. Yo me quiero poner en la universalidad, decidir a qué emergencia llevarlo. Yo calculo que el común de la gente a la más cercana. Exactamente.
Ese es el criterio a seguir. Cuando una persona está en riesgo de vida o ha tenido un evento súbito, en ese caso es el primer centro en donde a donde podemos acudir. Pero igual, así sea el primer centro, tiene que ser uno que tenga capacidad resolutiva. Es decir, si tengo una persona que tiene probablemente un accidente cerebrovascular o tiene un traumatismo encefalocraniano, tengo que llevarlo, al hospital más cerca, a la clínica más cerca, pero yo, previamente debo haber averiguado en mi entorno, en donde vivo, qué hospital o qué clínica cuenta, por lo menos, con las especialidades. Ahora le voy a preguntar, ¿no?, por el factor de diferenciación de Clínica Delgado. Son 9:24, aló, buenos días, Topi, no importa. Sí, buenos días, Philip. ¿Qué tal? Bueno, estoy llamando de San Martín de Porres y pasé una experiencia triste. Quisiera consultarle al doctor, como se dice, para aliviar la conciencia tanto mía como de mi nuera, ¿no? Porque pasó con su papá. Claro, el señor tenía una cirrosis, pero estaba controlada y estaba en su casa, y le pasó lo que te pasó a ti, una hemorragia interna. Momentáneamente se puso mal, comenzó con los ojos, porque el señor era sordito también, y me llama mi nuera porque ella vive en otro sitio. Me dice, mi papá se ha puesto mal, ¿qué hago, señora? Y en segundo piso. Yo le dije, no queda otra, llama a los bomberos, ¿no? Entonces, ella lo hizo, pero no acudieron. Y como se dice, pasó media hora y el señor falleció en la casa. Ahí recién, como se hizo visible la hemorragia, la sangre le había asfixiado, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle al doctor si ese señor podía salvarse o ya no había forma de salvarse. A ver, es difícil. Es bien difícil realmente decir si pudiera o no haberse salvado, pero de hecho, por lo menos intentar llevarlo a una emergencia, hubiera por lo menos habido la posibilidad de hacer algún intento, ¿no? De repente también era un sangrado mortal y aún llevándolo hubiera tenido el mismo desenlace. Pero hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad, en nuestro país, lamentablemente no tenemos un solo número de emergencias, como en otras partes, como la clásica de Estados Unidos que tiene el 911. Lo que tenemos que saber es que aquí contamos con el apoyo de los bomberos, que son sumamente eficaces y están al llamado, pero también tenemos a Serenazgo en los diferentes distritos, e incluso tenemos a la policía en el 105. La idea, ojalá que en un momento cercano, en el futuro, se logre tener un solo número de llamadas para las emergencias y más bien de ahí diversifiquen a los diferentes... Ahora es difícil saberlo de la señora. ¿No? Ahora yo le cuento una anécdota, me pasó a mí, o sea, cuando yo llego y estaba con la hemorragia, me tenía que ver un gastroenterólogo. Cuando le pasa lo que le pasa a mi hija, lo tenía que ver después un cirujano plástico, porque a una chiquita le tienes que hacer los puntos muy finos. Exacto. Entonces, ¿cómo hace en la clínica Delgado? O sea, usted es el especialista en la emergencia, usted me estabiliza, ¿y quién me mira el estómago? ¿Y quién me mira la ceja? ¿Quién le mira el corazón? Exacto. ¿Cómo sabe si hay un neurólogo que llega en 5 minutos? ¿Están ahí todos juntos? ¿Cómo es? Claro. Nosotros como especialistas en emergencia tenemos una base amplia de conocimientos en realidad y por la experiencia para poder enfocar y diagnosticar e iniciar el tratamiento en realidad de cualquier patología. Nosotros estamos especializados en manejar de lo más simple a lo más complejo. O sea, una fractura un dedo, por ejemplo. Fractura un dedo, una faringitis, una sinusitis, le picó el mosquito y hizo una reacción alérgica, o picadura de la araña puede ser mortal. O llegó con un edema pulmonar tremendo, o está con un infarto cardíaco, o lo acaban de atropellar lamentablemente en la calle y viene con 10 huesos rotos y sangrado por todos lados. Nosotros enfocamos y iniciamos el tratamiento de todas esas personas. Es decir, que si llegara el caso más fácil, digamos, para nosotros, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ejemplo, de un paciente que viene con un infarto cardíaco. Nosotros no vamos a esperar a que llegue el cardiólogo para empezar el tratamiento. No vamos a esperar a que llegue el cardiólogo para hacer el diagnóstico incluso. Nosotros enfocamos, hacemos el diagnóstico, llamamos al cardiólogo, llamamos a la unidad de cateterismo, ¿no es cierto? Cuando hemos ya hecho el diagnóstico, por ejemplo, de un infarto con un ST elevado, ¿no es cierto?, y en lo que llega el cardiólogo y en lo que llega el cardiólogo intervencionista, ya el proceso del manejo del paciente está en curso. Igual pasa para cualquier otro evento. ¿Pero usted mismo podría hacer un cateterismo ahí? No, ojo.
Nosotros hacemos esta parte inicial, pero la parte inicial no solamente queda en el hecho de que, ya, por si acaso yo ya sé que es un infarto, ahora que venga el cardiólogo para que haga para darle la posta. No. Llega, ya sabemos que es un infarto, ok, empezamos con el tratamiento, le damos la aspirina, le ponemos el antiagregante plaquetario, le ponemos alguna medicina para sedarlo, le hacemos su electrocardiograma, las pruebas de laboratorio, le damos el antipico, o sea, empezamos el tratamiento hasta que llegue el cardiólogo, separamos a la sala de cateterismo y todo empieza en un curso y un flujo y lo lógico. tienen en un cuarto separado a esta persona. Exacto. Nosotros tenemos, en realidad, en emergencia de Clínica Delgado, nosotros tenemos 23 posiciones para atender a los pacientes y tenemos además 2 unidades de shock trauma. Estas son las unidades... ¿Qué cosa es shock trauma? Shock traumas es una unidad especializada, súper especializada, en donde contamos con todo lo necesario para sacar adelante a un paciente. Ya hemos tenido varios retos en Clínica Delgado. Y hay un tipo con 4 balazos. Por supuesto. Ese es el sitio en donde empezamos toda la fase de diagnóstico, estabilización, previo a la hospitalización. Disculpe, pero ¿qué cosa es diagnóstico por imágenes? Porque, bueno, en la época del papá de Lucrecia o de mi mamá, que es enfermera de Loaiza, pues nadie sabía lo que había dentro del cuerpo. Ahora se sabe lo que hay dentro del cuerpo, lo que hay dentro del cerebro, hay unos escáneres. ¿Qué cosa es diagnóstico por imágenes? Sí. Bueno, tenemos todo el apoyo de diagnóstico por imágenes, rayos X, ecografía, tomografía, gammagrafía incluso, en el cual además a través de la red digital que contamos, pues no es toda nuestra historia clínica está digitalizada, es decir, lo manejamos a través de computadora, solicitamos las órdenes, hacen las imágenes, una radiografía o la ecografía o la misma tomografía, y nosotros podemos visualizar en la misma emergencia, al minuto que el paciente regresa de hacer su examen, y ya estamos viendo las imágenes en la computadora, y es más, no solamente nos quedamos con eso, sino le enseñamos al paciente para saber o para que sepa, ¿no? ¿Qué dolencia tiene? Vámonos a la pausa y regresamos con el doctor Paul Lucchesi sobre ¿un parto es una emergencia? O sea, ya van a hacer, ¿eso es una emergencia? ¿Cómo sabes si tiene complicaciones de parto o es un parto normal? ¿Cómo sabes si el niñito está en peligro, si el cordón umbilical está enrollado? Vámonos a la pausa en Radio Capital, tu salud y tu emergencia importa. Son 9:36, estamos con el doctor Lucchesi, el especialista en emergencias de la Clínica Delgado. ¿Un parto es una emergencia? ¿Cómo sabes si el bebé corre peligro, si la mamá corre peligro? Sí, de hecho que es una emergencia, sobre todo cuando está en parto inminente. De hecho, en el pasado hemos tenido la oportunidad incluso de recibir un bebé entrando a la emergencia, o sea, ni siquiera adentro. Pero bueno, en Clínica Delgado además nosotros contamos dentro del equipo de emergencia no solamente especialistas en emergencia, sino tenemos pediatra de emergencia, traumatólogo de emergencia y gineco obstetra de emergencia, está las 24 horas del día con nosotros. O sea, es un equipo completo y que por supuesto si llegara el caso como el que mencionas, lo tomamos tal cual y lo atendemos inmediatamente. 9:36, envenenamiento por una cuestión tóxica, asfixia porque oliste gas. En el ranking de las emergencias, ¿cuál es el ranking? Dígame, por favor, doctor Lucchesi, las 10 emergencias, las ranqueadas, las que ustedes ya saben que ese día de todas maneras cae alguien igual. Sí, los envenenamientos no son muy frecuentes, suceden. Hace poco tuvimos uno de alguna persona que estuvo limpiando su baño con alguna sustancia a base de cloro y realmente produjo una neumonitis química. Pero en general lo que vemos más en emergencias son temas del día a día. Gastroenterocolitis, problemas respiratorios, asma, alergia, contusiones, fracturas, de hecho problemas del corazón también, o sea, problemas anginosos o infartos, incluso también accidentes cerebrovasculares. ¿Envenenamientos por insectos como picadura de abeja o picadura de araña son? Vemos sobre todo las reacciones alérgicas o las infecciones secundarias a picaduras de insectos. Más que araña en realidad que no. Gente que se ha pasado de vueltas, como decimos, que llegó absolutamente coqueado y borracho. Llegan sobre todo los lunes, que son los días, aunque parezca mentira, el día más ocupado de la emergencia es el día lunes, no es el fin de semana. Y justamente es porque viene la sumatoria del viernes, sábado y domingo, en la cual generalmente uno hace o toma más de lo normal o generalmente no hace durante la semana. Y aguanta o piensa que va a pasar, pero entonces llega el lunes y acuden a la emergencia, ¿no?
Entonces, sí, de hecho que hemos recibido, y en todas las emergencias se reciben ese tipo de pacientes. 9:38 en Radio Capital, tu emergencia importa. Estamos con el doctor Lucchesi de la Clínica Delgado. Aló, buenos días, tu opinión importa. Le ruego por favor al doctor ponerse los auriculares. Buenos días. Aló, 212-53. ¿Se me está yendo algo? ¿Se me está yendo de la cabeza alguna emergencia? A ver, ayúdeme. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días, don Filibater. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jorge, desde Los Olivos. Señor Jorge, su opinión importa. Hace más de un año, en febrero del año pasado, sufrí un infarto en la medianoche. Fui llevado de emergencia al hospital Cayetano Heredia. Allí sufrí otro segundo infarto. A las 12 del mediodía, al ver que no podían con mi caso, me derivaron a una clínica para que me hagan un procedimiento que llaman cateterismo. Me insertaron un stent en la coronaria derecha. Desde entonces, cada 2 o 3 meses voy a un tratamiento. Yo estoy muy agradecido al personal que esa noche me atendió, en general a todo el personal de ese hospital. Yo tengo entendido de que hay muchas quejas respecto a la salud pública, pero en mi caso yo no puedo ser desagradecido si estoy hablando con usted. Que tengo el honor de hablar con usted, don Filibater, es gracias a ellos. Por eso quisiera agradecer muy particularmente al doctor Anchante de cardiología de ese hospital, e igualmente al doctor Valdivia, porque también me estoy haciendo atender en neumología porque tengo un EPOC. He sido un fumador. De manera que gracias, don Filibater, por permitirme agradecer públicamente la atención que recibí en el hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias. Muy amable. Mucha gente cree, doctor Lucchesi, y me parece una injusticia, y hay que decirlo, que el mejor emergencista es de la clínica más preparada, la clínica más ficha, la clínica más cara. Seguramente la tecnología importa, pero la experiencia también importa. El ser un médico de emergencia de un hospital rural, el ser un médico de emergencia de un hospital nacional o de una pequeña clínica de provincia, tiene un mérito inmenso. Increíble, claro, tiene un mérito súper importante. Lo que pasa es que están un poco limitados, porque todo el esfuerzo, todas las ganas que le ponen estos médicos de emergencia de zonas rurales, queda a veces truncado por la posibilidad de no poder avanzar un poco más, justamente porque falta ese apoyo diagnóstico que sería importante para llegar al fondo del asunto y del diagnóstico, ¿no? Claro, porque usted sigue siendo igual de bueno si mañana lo pongo en Loaiza. Por supuesto. O en el Rebagliati. Claro. O en no sé, pues en una postamérica de San Juan del Lurigancho, sigue siendo por Lucchesi. Claro, pero si usted tiene toda la tecnología, el diagnóstico por imágenes, claro, usted tiene pues en fin no sé, pues todas las cosas que tienen en la Clínica Delgado, es mucho más fácil salvarle la vida a alguien. Es cierto, no tenemos la suerte de estar en una institución que estamos con lo último de la tecnología y sobre todo en la rapidez de poder actuar. En este caso que el señor tuvo la amabilidad de llamar y comentarnos respecto al infarto, nosotros en Clínica Delgado tenemos y cumplimos los estándares internacionales en los cuales un paciente que llegue y se diagnostica con infarto cardíaco, dentro de los primeros 90 minutos, esa persona está en sala de cateterismo, haciendo el cateterismo y poniéndole, si es necesario, el stent. A un amigo mío le pasó, al negro, no digo su nombre, le estaba corriendo en el Miraflores y un par de serenos lo vieron sentado en una banca y que se agarraba el pecho y lo vieron pálido, se lo han subido al carro serenajo, lo han llevado a la Clínica Delgado, estaba sin el celular de su mujer, no se acordaba el número, claro, y en la Clínica Delgado lo han internado, le han dicho estás haciendo un paro y lo han operado ahí mismo en 45 minutos, una cosa así, y le dijeron no te podemos poner mucha anestesia, porque si te pones anestesia te matamos. Y entonces lo decían y él ha estado consciente en el momento que le han hecho el cateterismo, pero sí la presión baja, por ejemplo, en este caso, yo me imagino que es el motivo por el cual no lo sedaron mucho, porque eso también puede bajar aún más la presión arterial, pero lo importante es que ahí el tiempo, uno dice, tiempo es corazón, es decir, mientras más tiempo pase en un evento cardíaco, más daño del músculo cardíaco va a haber. 9:43, a ver. Usted ya tiene... ¿Cuál es el invento que ha permitido salvar más vidas en una emergencia en los últimos
20 años, que no había cuando Lucchesi comenzó a ser médico y que ahora hay y que salva vidas. O sea, para hacer el diagnóstico, yo creo que entre la ecografía y la tomografía como métodos diagnósticos nos han ayudado tremendamente. Que se ven por dentro. Tremendamente, claro que sí. Por ejemplo, los traumas de cabeza, los golpes en la cabeza. Antes era, bueno, vamos a observarlo, vamos a ver cómo va, pero ahora le haces una tomografía y rápidamente... ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía y una ecografía? La tomografía es un diagnóstico por imágenes en el cual se produce digamos, en base a radiación, se toman imágenes internas del cuerpo en 3D. Incluso se hacen reconstrucciones de toda la anatomía de la zona en la cual estás investigando, del cerebro, del pulmón, del corazón. Y una ecografía más bien es a través de un transductor y por ultrasonido te rebota las imágenes de los órganos que estás investigando. Aló, buenos días, tu emergencia importa. Señora, buenos días, gracias por la espera. Buenos días, mi nombre es Rebeca. Todo está muy lindo lo que están hablando. Mi hijo se murió por llevarle a una clínica, lógico, no era delgado, por no diagnosticarlo. Y el burro, porque un burro, el médico, dijo que era simplemente una gripe y mi hijo ha muerto de meningitis. Entonces yo lo que quisiera saber, es una clínica maravillosa, la Delgado, pero si hay alguna facilidad, porque es bonito todo, pero decirle a la gente, digamos, los medios económicos, que si hay algún seguro de la misma clínica, qué seguros toman la Delgado. Okay. Claro, muy buena. Los costos sobre todo, porque eso es muy importante, porque su emergencia es fabulosa, pero como dice, toda la gente no se puede salvar. Yo le llevé a la clínica Santa Mónica y fue mal diagnóstico lo que le dijeron a mi hijo y mi único hijo, señor. Ok, señora, una pena. ¿Atiende la clínica Delgado todos los seguros? Sí, yo tengo entendido y ya están todos los seguros incluidos, incluso seguros internacionales también. Ha sido un proceso en este primer año que hemos cumplido a finales de noviembre, en lo que hay una inserción gradual de las compañías de seguro, incluso de las que se llaman de las EPS. Y yo me imagino que conforme sigan estos meses, las compañías en las cuales todavía no están en Clínica Delgado, yo creo que van a hacerlo, ¿no? Pero para la tranquilidad de la señora, si una persona que no tiene ningún recurso, no tiene ningún seguro, no tiene un sol, llega a la clínica Delgado de emergencia, la ley peruana dice que lo tienen que atender. Totalmente. Después verá si paga, después se quedará empeñado, después pagará el tío, el primo, pero es que te tiene que salvar la vida Lucchesi en ese momento, así se hace el hombre más pobre del Perú, te la tiene que salvar. Esa es la ley de emergencia. Y nosotros al final lo que vemos somos pacientes. Nosotros no vemos la parte administrativa, ni cuánto cuesta, ese tema no lo vemos. No es que le pide su tarjeta de crédito antes de firmar, no. Nosotros vemos al paciente independientemente de su condición, y más aún si es que está en una emergencia. O sea, si está en una emergencia lo atendemos. Ojo, no solamente lo atendemos en la emergencia. Vayamos al ejemplo, por ejemplo, de un herido de bala. Ajá. El herido de bala que llega en una situación crítica, no solamente es que lo atiendes en la emergencia y de ahí no tiene seguro o no tiene plata, que se va a otro lado. No. La atención es integral. O sea, ese paciente pasa a sala de operaciones, de ahí pasa a UCI. Después de UCI, una vez que se estabilizó, que se salvó, ojalá, en el caso del ejemplo, recién se verá de transferirlo a otro hospital. Además, atiendes al asaltante y al asaltado. O sea, tú ahí son seres humanos. Todos somos iguales frente a un médico. Nosotros no jugamos a ser Dios. Claro. Nosotros hacemos nuestro trabajo y eso es tratar e intentar de salvar las vidas. 9:47, muy amable la señora por la confianza de habernos llamado a contarnos su drama. Vámonos a la pausa en Radio Capital, tu emergencia importa, tu salud importa. Nueve de la mañana con 50. ¿Qué emergencia se me ha olvidado? A ver, ¿cuál es el invento? Usted me dice el diagnóstico por imágenes y el ultrasonido. ¿Cuál es la emergencia más rara que ha tenido en su vida? Así algo, esto sí ya me llamó la atención. Como un dato anecdótico, por ejemplo. Claro. Como un dato anecdótico de una paciente que llega y estaba con las piernas azules. Ya. Entonces, claro, lo primero que uno piensa es que está haciendo cianosis, es decir, que la sangre no está llegando a los miembros, en este caso a las piernas, y empezamos a identificar, los pulsos los tenía perfectos, la presión, la frecuencia, no había ninguna dolorabilidad, y la persona se sentía mal, está a punto de desmayarse.
al ver sus piernas de ese color. A cuando de pronto pienso y digo que el color en realidad me llamaba la atención, no era tan natural, y paso el dedo y al final era que el jean le desteñía, ¿no? Y le pintaba las piernas de azul. Entonces la persona, a la hora de darle la explicación súbitamente de lo que estaba a punto de desmayarse, se paró perfecta. Y era psicosomático. Era simplemente que el jean había desteñido sobre la piel. Nada más. Y la persona pensaba que se estaba muriendo. Pensaba que estaba muriendo, ¿no? Entonces, yo, de las que he visto yo en televisión, el hombre del tubo. Sí. Esa fue impresionante. Alguna ha venido alguien con un tubo en el pecho que le pasa el pecho. ¿Te acuerdas, Kike, del hombre del tubo o no? A ver, eso es una emergencia. ¿Qué hace cuando viene un tipo que se ha clavado un fierro de construcción y le ha atravesado el cuerpo? No, eso es impresionante y de suerte que no murió, ¿no? Ese es el caso extremo, pero vayamos al caso, digamos, menor, en el cual hay un cuerpo extraño que, por ejemplo, un vidrio, ¿cierto? Se rompe un vidrio en el brazo, en el pecho, porque la gente se pasa la mampara porque no la ve. Sí. Y a veces hay pedazos grandes de vidrio incrustados en el cuerpo, y en ese caso el consejo clave es no retirar el vidrio. Ajá, porque te desangra. Claro, el vidrio está a la vez que, ha producido la herida, pero a la vez está haciendo una hemostasia, está parando el sangrado. Cuando uno retira el cuerpo extraño, más bien sale o se produce toda la hemorragia que puede ser fatal. En el caso, por ejemplo, del tubo, claro, es un caso extremo, nadie se le ha ocurrido sacar ese tubo, pero si fuera de algo menor, un tubo de repente que pasa una pierna, ¿no es cierto? Los vidrios, como hemos comentado, es no movilizar el cuerpo extraño hasta llegar a la emergencia. 9:53, 9:53 en Radio Capital. Tu emergencia importa. Estamos con el doctor Lucchesi de la Clínica Delgado. Aló, buenos días. Tu opinión importa. Muy buenos días, Silvia Bater. Mire, yo quisiera contarle una experiencia que yo tuve hace poco, el día miércoles, con mi hijita de 5 años. Llevé, por ejemplo, acá al seguro el voto verbal, es donde le corresponde, y ahí me dijeron que solamente era una simple gripe. Me votaron, me dijeron, no, es una simple gripe, así que corre, me dijeron. Y me volví. Pero yo le llevé a mi hijita con una fiebre de 40, pero me dijeron que, no, eso es normal. ¿Qué, acaso no tienes más hijos? Me dijo, no, le dije que no tengo nada, por eso es que estuvo así, porque eres primerizo, y me votó. Y me regresé. Después volví nuevamente en la noche, porque mi hija seguía y ya estaba con una diarrea fuerte. Volví al seguro y me dijeron, ya, te sacamos análisis. Sí, pero no te preocupes. Digo, señorita, pero puede convulsionar, tiene 5 años. No, me dijo, eso no es convulsión. Bueno, se hicieron análisis y todo, y le explicaron que tenía una diarrea y que estaba con sangrecita. Me explicaron que era una desintería en ese momento. Y me dieron, por ejemplo, acitromicina. Yo digo, bueno, pues ya puedes irte, me dijeron. Me volví nuevamente a mi casa. Pero yo estaba indagando por internet qué cosa era la acitromicina, y me enteré de que eso solamente era para la garganta, no era para ninguna infección que mi hija tenía en el estómago. Volví nuevamente al seguro, y ahí recién me detectaron, me dijeron, ¿quién te da estas medicinas? Me dijo un doctor. ¿Quién te da esto? Esto solamente es para la garganta. Me recetaron 5 ampollas. Recién al tercer o cuarto día que nuevamente volví, con las 5 ampollas recién se estabilizó, se podría decir, porque no me atendieron inmediato. Después vuelvo nuevamente, aunque yo estaba estabilizada, pero le volvió a salir sangre fuerte en la nariz. Vuelvo a emergencias, el botón de manos, y un doctor me dice, no, eso lo tiene que tener un especialista. No me quiso atender. En mi desesperación me fui al Sengrao, a la Almelara. Gracias a Dios, ahí sí me atendieron, me volvieron a chequear todo y ahorita ya está bien. Pero en sí, por ejemplo, no me dan una buena atención. Las enfermeras que atienden son pésimamente con el trato, bueno, al menos con un niño, que trataron muy mal a mi hijita en ese momento. Ok, señora, le agradezco. A ver, no es primera señora que viene pues con el niño volando en fiebre. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué puede volar en fiebre? O sea, ¿cómo puede terminar en meningitis? ¿Cómo se puede complicar de una cosa pequeña a una cosa más grave? Sí. ¿Cómo tratar a una señora que viene con su hijo casi convulsionando, como la señora contaba? Es vital tener una muy buena comunicación con el paciente, y en este caso con la mamá del paciente, y además buscar cuáles son los factores que pueden condicionar esa fiebre en los niños. Realmente, la gran mayoría de las veces, los cuadros febriles en niños son cuadros virales, es decir, que no requieren antibióticos, ¿de acuerdo? Sino simplemente los cuidados adecuados para no permitir que la fiebre suba más allá de un nivel seguro, pero sobre todo haciendo un buen examen clínico.
O sea, el hecho de que venga la persona diciendo mi hijo tiene fiebre y uno diga, bueno, vamos, tratémosle la fiebre, eso no es atender una emergencia o una urgencia. Hay que atender, hay que examinar al niño, eso es lo más importante. Y es algo que jamás va a pasar de moda. O sea, el examen clínico no lo va a sobrepasar ningún examen o ningún equipo tecnológico. Ese es lo más importante para nosotros los médicos en la atención de cualquier paciente. 9 de la mañana con 56, 212-5353, 0824-802. Quemaduras, hablamos de... Quemaduras. Te quemaste con agua caliente, sí, o te quemaste con un químico. Sí. ¿Qué hacer con la quemadura? Quemaduras es una de las es uno de los casos que vemos frecuentemente en las emergencias, y en realidad es hasta anecdótico también todo lo que se usa en casa para intentar aliviar las quemaduras, ¿no? Cuando el consejo simple y sencillo es agua fría, nada más, agua fría. Hemos visto que le han puesto hasta pasta dentrífica, cuando la pasta dentrífica más bien produce mayor ardor, mayor dolor. Si se te pega la ropa quemada, como a la chica esta de su fiesta... Báñala, métele en agua fría. El agua fría es realmente lo único que le va a aliviar la molestia. A la chiquita se le había pegado pues el vestido de 15 años, claro, por lo que salió en televisión. Claro que sí, porque si tú intentas en ese momento despegar el vestido sin echarle agua, te vas a llevar la piel también de por medio. 9 de la mañana con 57, aló, buenos días, ¿tu emergencia importa? Aló, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con María del Agustino. María, muy buenos días. Buenos días, Philip. Mira, yo por el programa, que está muy bueno, y decirte que a mí lo que me pasó con mi padre falleció el 25 de julio en Guillermo Almenara. Me atendieron bien, no me puedo quejar, mi atención fue buena, mi padre era una persona que se dializaba ya 7 años, le dio una neumonía y falleció. Pero el día que yo llegué a emergencia, Philip, no había una silla de ruedas. Le pregunté al señor de seguridad y me dijo, señora, ahí son 22 sillas de ruedas. Él fue el que me dijo esto. ¿Sabe qué hace la gente, Philip? ¿Sabe la importancia de lo que es emergencia y urgencias? La gente se sienta en la silla de ruedas para ser atendida de inmediato. Aunque pueda caminar o esté bien. O sea, la emergencia no es tal, pero se sientan porque saben que hay una filita para que las sillas de ruedas pasen primero. O sea, es cuestión de educación. A veces la emergencia puede ser muy bien atendida. Es más, en el caso de mi padre, el médico que lo vio a la entradita, porque mi papá llegó desmayándose, porque le faltaba oxígeno, cargó a mi padre. Y yo de eso estoy eternamente agradecida. Nunca pensé que un médico haría eso. No, yo decía, no hay problema, señora. Lo cargó este médico, el doctor Paredes. Y así fue atendido a mi padre, vivió un mes, con oxígeno, pero no me imaginé que un médico no conoce a mi padre, no me conoce, no lo conozco, le agradezco, pero para mí la atención al seguro, siempre que lo he llevado, fue buena. Muy amable. Quiero terminar con el doctor Lucchesi para que él se dirija a los chicos que quieren estudiar medicina, porque calculo que tiene que haber una vocación especial para ser gastroenterólogo, neurólogo, cardiólogo, o para ser un médico que atiendes una emergencia. ¿Qué condiciones especiales debe tener un médico que quiere ser emergencista? Yo creo que lo más importante es el manejo del estrés. La empatía del médico en ese momento es fundamental. Básico ser un médico tranquilo. Doctor Lucchesi, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por la invitación. Su opinión recontra importa. 10 de la mañana en punto en Radio Capital. Hemos hablado de todo, hemos hablado de todos los periódicos, hemos hablado de la Foquita, de Yajaira, de la Berenson, del choro que se va 11 años en cana por robar un celular, hemos hablado de las emergencias, del futuro de Alan García. Acá ha dicho Agatha Lee que pasa a segunda vuelta Keiko con Acuña. Ahí está dicho. 10 de la mañana en punto, en Radio Capital.